Hay una frase que ha cambiado familias y países para siempre, y no aparece en los libros de historia, no la pronuncian presidentes ni generales en sus discursos. Las dicen personas comunes, como tú y como yo. Un padre, una madre, un hijo. 5 palabras. Me voy a Estados Unidos. Tal vez ninguna otra frase ha cambiado tanto la historia de México como esa. Durante generaciones, millones de familias mexicanas escucharon esas 5 palabras. Y con ellas comenzaron 2 historias al mismo tiempo, la de quien se iba y la de quienes se quedaban. Porque cuando alguien cruza la frontera no cruza solo, con él viajan los sueños de toda una familia. Viaja la esperanza de construir una casa, de pagar la universidad de los hijos, de sacar adelante a los padres, de dejar atrás una vida donde el dinero nunca alcanzó. Pero también se quedan las sillas vacías, las navidades incompletas, los cumpleaños por videollamada, las despedidas que nadie sabe si serán la última. El precio de perderse la infancia de un sobrino, de no estar cuando murió el abuelo. El precio de despedirse por videollamada, de que tu hijo empiece a pensar en inglés. El precio de descubrir que después de tantos años ya no perteneces por completo a ningún lugar. En Estados Unidos eres el mexicano y cuando regresas a México eres el que vive al otro lado. Pero hay otro precio, uno del que casi nunca se habla. El precio de vivir siempre alerta. No importa si llegaste hace 6 meses o 30 años, no importa si tienes papeles o si todavía estás luchando por conseguirlos. Para millones de mexicanos basta una patrulla detrás del automóvil para que el corazón se acelere. Basta escuchar en las noticias la palabra redada para que muchas familias se pregunten si mañana todo podría cambiar. Hay padres y madres que salen a trabajar cada mañana sin saber si esa noche volverán a cenar con sus hijos. Hay personas que incluso siendo residentes legales o ciudadanos han sentido el peso de ser juzgados por su acento, por hablar español con su familia o simplemente por el color de su piel. Y no le pasa a todos, pero cuando te pasa una vez, 2, 3 veces empiezas a vivir diferente. Empiezas a mirar 2 veces por el espejo retrovisor cuando aparece una patrulla. Empiezas a pensar 2 veces antes de hablar español en algunos lugares. Empiezas a preguntarte si realmente perteneces. Vivir durante años con esa incertidumbre cambia a una persona. Y no siempre deja cicatrices que se ven, pero aparece en el insomnio, la ansiedad, en el estrés constante, en ese miedo silencioso que acompaña a muchas familias migrantes todos los días. Ese también es un costo de migrar y ese costo no aparece en ninguna estadística. Y aún así volverían a hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque durante décadas había una razón poderosa. Si un obrero en México ganaba para sobrevivir, en Estados Unidos podía mantener a toda la familia. Si en México comprar una casa parecía imposible, en muchas ciudades estadounidenses era una meta alcanzable para quien trabajaba duro. No era una vida fácil, era una vida de muchísimo trabajo, pero existía una sensación muy poderosa: el avanzar. La de que cada año estabas un poco mejor que el anterior. Y esa era la verdadera esencia del sueño americano. No hacerse rico, sino creer que el esfuerzo de hoy produciría una vida mejor mañana. Pero todo el mundo empezó a cambiar sin hacer mucho ruido. Las casas comenzaron a subir de precio mucho más rápido que los salarios. Comprar una vivienda dejó de ser un objetivo de unos cuantos años y para muchos jóvenes pasó a convertirse en un proyecto de décadas. La atención médica se volvió más cara. Criar un hijo también. La educación universitaria dejó de ser una inversión accesible para millones de familias. Y poco a poco apareció una pregunta que durante generaciones casi nadie se había atrevido a hacer. ¿Trabajar duro sigue siendo suficiente? Porque el problema nunca fue trabajar. Los migrantes hemos trabajado siempre. Y mucho. El problema comenzó cuando el trabajo dejó de garantizar el mismo resultado que antes. Y aquí aparece un dato que cambia la conversación. Durante gran parte del siglo XX, cada generación de estadounidenses tenía una alta probabilidad de vivir mejor económicamente que sus padres. Hoy esa probabilidad es mucho menor. No significa que sea imposible progresar, significa que la escalera se volvió más difícil de subir. Y si eso cambió para quienes nacieron en Estados Unidos, imagina lo que significa para quien llega sin familia, sin contacto, sin idioma, sin documentos y empezando desde cero. Pero ahora hagamos una pausa, porque mientras Estados Unidos cambiaba, México también. Este es el error que casi todos cometemos. Seguimos comparando el México de hoy con el Estados Unidos de hace 30 años. Y esa ya no es una comparación justa. Porque el México que muchos dejaron en los años 80 o 90 ya no existe. Hoy México tiene industrias que hace 3 décadas eran impensables. Es uno de los mayores exportadores de manufactura del mundo. Produce automóviles, dispositivos médicos, componentes aeroespaciales, tecnología avanzada y miles de productos que cruzan diariamente la frontera.
Muchas ciudades mexicanas tienen universidades de clase mundial, hay estados donde los salarios especializados han crecido de manera importante. El fenómeno del nearshoring ha traído nuevas inversiones y ha abierto oportunidades que simplemente no existían para la generación de nuestros padres. ¿Significa eso que México ya superó a Estados Unidos? Claro que no. Todavía existen enormes desafíos, la inseguridad sigue marcando la vida de millones de familias, la informalidad laboral continúa siendo muy alta y para muchos jóvenes, especialmente fuera de las grandes ciudades, emigrar sigue representando la mejor oportunidad. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Estados Unidos sigue ofreciendo oportunidades excelentes y México también ha cambiado mucho más de lo que solemos reconocer. Por eso la pregunta ya no debería ser ¿qué país es mejor? Es una discusión demasiado simple. La verdadera pregunta sería ¿cuál de los dos países ofrece hoy la mejor oportunidad para la vida que tú quieres construir? Porque quizá el sueño americano no desapareció, tal vez simplemente dejó de ser el único. Y hay una escena que se repite todos los días. Ocurre en el aeropuerto, un hombre baja del avión, empuja una maleta, busca entre la gente y de pronto ve a su mamá. Ya tiene el cabello completamente blanco. Se abrazan, lloran y durante unos segundos los dos intentan recuperar 20 años en un solo abrazo. Pero hay algo que ninguno de los dos puede recuperar, el tiempo. Porque el tiempo es la única riqueza que ningún país puede devolver, ni México ni Estados Unidos. Quiero que por un momento imagines a ese hombre. Llegó a Estados Unidos con una mochila y un sueño. Trabajó dobles turnos, aceptó los empleos que otros no querían. Aprendió otro idioma, mandó dinero cada mes, construyó una casa para sus padres, pagó la universidad de sus hijos, nunca dejó de trabajar y un día sin darse cuenta cumplió 60 años. Entonces mira hacia atrás y se hace una pregunta que casi nunca dice en voz alta. ¿Valió la pena? La mayoría responde que sí, pero no por la razón que muchos imaginan. No porque haya comprado una casa o tenga un mejor carro, no porque ahora gane más. Responde que sí, porque sus hijos tuvieron oportunidades que ellos nunca tuvieron. Ese era el verdadero sueño, nunca fue el padre, siempre fueron los hijos y ahí está quizá la mayor lección de esta historia. El sueño americano nunca fue realmente un sueño individual, fue un sueño generacional. Una generación aceptaba el sacrificio para que la siguiente viviera mejor. Pero aquí aparece la pregunta más importante. ¿Esa promesa sigue funcionando? Porque si hoy un joven mexicano llega a Estados Unidos, también encontrará salarios más altos, pero también encontrará viviendas mucho más caras, un sistema de salud mucho más costoso, una competencia laboral más intensa, una economía que ya no recompensa el esfuerzo exactamente como lo hacía hace 30 o 40 años, y un ambiente que podría sentirse hostil para una persona de color. Al mismo tiempo, ese mismo joven encontrará un México diferente al que conocieron sus padres, con más universidades, más industrias, más empresas internacionales, más oportunidades profesionales en ciertos sectores, pero también con problemas que siguen expulsando a miles de personas cada año. Inseguridad, corrupción, desigualdad, falta de oportunidades en muchas regiones. Por eso quien intente responder esta historia diciendo que un país ganó y el otro perdió se equivoca. Porque la realidad nunca fue tan simple. Hay mexicanos que cruzaron la frontera y encontraron la vida que soñaban y hay otros que encontraron una vida mejor económicamente, pero una vida más solitaria emocionalmente. Hay quienes regresaron, hay quienes nunca pudieron regresar. Hay quienes enterraron a sus padres viendo un funeral por una pantalla. Y también hay quienes gracias a aquella decisión hoy tienen hijos que son médicos, ingenieros, empresarios o científicos. Todas esas historias son reales y válidas. Todas, y ninguna invalida la otra. Tal vez el verdadero error durante todos estos años fue hacer la pregunta equivocada. Nos preguntábamos dónde se vive mejor, cuando la pregunta siempre debió ser otra. ¿Qué estás dispuesto a entregar por la vida que quieres construir? Porque toda decisión tiene un precio. Quedarte también lo tiene. Irte también. Y nadie puede decidir cuál de esos precios es el correcto para otra persona. Comparte tu opinión, tu consejo y sabiduría en los comentarios y comparte el video para que